Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a ver el resumen de Aprende en Casa 3 Matemáticas, segundo grado de secundaria, del lunes 3 de mayo al viernes 7 de mayo. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo sistemas de ecuaciones. Esta semana nos dedicamos a ver cuál es el método más adecuado. Para resolver entonces un sistema de ecuaciones 2 por 2, pues debemos de analizar cuáles son las características del sistema que vamos a resolver y elegir el método que sea más adecuado. Pero pues más adecuado pueden significar diferentes cosas para cada uno. Puede ser el que tenga menos pasos o el que domine más. De forma general, el método más adecuado va a ser el que dominemos, ¿sí? El que tengamos más conocimientos sobre este método y conocimientos acerca de las propiedades de la igualdad. Entonces, el método más adecuado para cada uno es el método que dominan. Vamos a ver algunas características de cada método. Por ejemplo, el método gráfico, pues es necesario encontrar dos coordenadas de cada ecuación para poder graficarlo, como dice su nombre, y obtener dos líneas. Y sabemos que justo en la intersección esa es la solución. Sin embargo, si la intersección puede ser un número racional, es decir, puede ser un número que es entero, pero también puede ser un número que tenga decimales. Y si yo no estoy usando una escala adecuada, puede ser que sea complicado encontrar la intersección. Sin embargo, tenemos ya muchos software especializados que nos ayudan a encontrar la solución exacta. Es decir, si yo lo hago a mano, puede ser un poquito más complicado si la solución no es un número entero. Pero si lo hacemos mediante un software especializado, pues va a ser exacto y aparte es un método muy visual para entender la relación entre dos variables. Tenemos el método de sustitución y bueno, en este es necesario despejar una variable y sustituir la ecuación en la ecuación opuesta. Y el método de igualación es parecido, pero aquí despejamos la misma variable en ambas ecuaciones y como dice su método, igualamos. Estos dos métodos, el de sustitución e igualación, pueden funcionar muy bien cuando ya tenemos una o en las dos ecuaciones despejada la variable. Entonces pueden funcionarnos muy bien. Y el método de suma y resta se debe multiplicar una o ambas ecuaciones por un número entero, de tal forma que al sumarlas se elimine la variable y se despeje la variable que se conservó. Muchas veces cuando tenemos ecuaciones donde en la ecuación 1 aparece la variable positiva con el mismo coeficiente y en la ecuación 2 es la variable con el mismo coeficiente pero negativo, pues puede ser muy fácil ya hacer el método de suma y resta. O simplemente multiplicar por un número para que ya se pueda sumar y restar porque a veces ya tiene una variable el positivo y la otra el negativo. Pero al final, como les decía, el método más adecuado es aquel que ustedes dominen. Ahora bien, el último día de la semana vimos proporcionalidad inversa. Recordemos que tenemos diferentes tipos de proporcionalidad. Tenemos la directa, que es que cuando aumenta una variable, disminuye la otra, que es, por ejemplo, si compro 1 kilo de jitomate y cuesta 10 pesos, si compro 2 kilos, cuesta 20 pesos. Es decir, a más kilos de jitomate, más tengo que ir pagando de forma proporcional. La proporcionalidad inversa es que cuando aumenta una variable, la otra disminuye. Por ejemplo, a mayor velocidad, menor tiempo. Si yo reduzco la velocidad, aumenta el tiempo del recorrido. Bueno, pues esta proporcionalidad inversa la vimos también con la ley de Boyle. Y esta ley de Boyle es una proporcionalidad inversa porque nos dice que una temperatura constante, es decir, lo que permanece constante es la temperatura, que sería en este caso K. El volumen de la masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Es decir, en este caso X y Y serían el volumen y la presión. En este caso, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y aquí lo podemos ver con un ejemplo. A menor presión, mayor volumen. Vemos que está más disperso el gas en este espacio. Mientras que a mayor presión, el gas se comprime más y entonces ocupa menor espacio. Y entonces la ley de Boole dice que si tienen la misma temperatura, que sería acá, pues entonces la presión 1 por el volumen 1 sería igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, pues vamos a verlo con un ejemplo. Dice, se tienen 7 litros de un gas considerando
ideal que ocupa un volumen de 7 decímetros cúbicos, confinados en un émbolo a una presión de 800 mililitros de mercurio. ¿Cuál es el volumen que ocupará ese gas si aumentamos la presión hasta 1300 mililitros de mercurio? Bueno, pues como tienen la misma temperatura, lo que nos están diciendo es que tenemos 7 litros de gas que ocupan un volumen de 7 decímetros cúbicos, es decir, tenemos 7 decímetros cúbicos a una presión de 800 milímetros de mercurio. que sería mmHg, y los decímetros recuerden que es de m al cubo. Bueno, nos preguntan cuál es el volumen si la presión aumenta a 1300. Entonces, vamos a ver, si aumenta la presión, tiene que disminuir el volumen. Entonces, la temperatura es constante, que sería K, X sería los decímetros, 7, Y son la presión, que son 800, y esto nos da 5600. Por lo tanto, hacemos lo mismo con esta expresión de ahora los 1300. No conozco el volumen, sería X por 1300 de presión, y tiene que ser igual a la constante K, que sabemos que es 5600. Por lo tanto, de aquí despejamos X. Y este 1300 pasa dividiendo y tenemos que X es igual a 5600 entre 1300 y nos da 4.3 decímetros cúbicos. Y vemos como a mayor presión, menor volumen. Y bueno, pues este fue el resumen de la semana. Espero que les haya sido de utilidad. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. Gracias.